Mi nombre es Isabel. Tengo 50 años y me dedico al diseño de moda en un pequeño y tranquilo taller en el barrio de Triana, en Sevilla. Aquí, entre telas que huelen a historia y patrones que sueñan con el futuro, he encontrado mi refugio tras la partida de mi esposo, Fernando. Él se fue hace algunos años, dejándome un vacío inmenso y una hija, Elena, que ocupó el espacio de mi corazón con su vibrante energía. Soy una mujer que valora la elegancia discreta, las texturas suaves y los cortes que insinúan más que revelan. Mi vida hasta hace poco fluía con la previsibilidad de las estaciones andaluzas hasta que él apareció. Era Javier, el esposo de mi hija. Joven con apenas 30 años, y con unos ojos que ahora reflejaban una tormenta. Llegó a mi puerta una tarde como un náufrago buscando tierra firme. Su visita fue inesperada, cargada de una urgencia que no pude ignorar. Isabel, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo, me dijo, y su voz, normalmente tan firme, temblaba. Supe al instante que algo grave había sucedido. Nos sentamos en mi salón, donde la luz dorada de la tarde se filtraba por los balcones, iluminando los detalles de mis bocetos esparcidos por la mesa. El aroma a jazmín del patio se mezclaba con el de un café recién hecho, pero ninguno de nosotros se atrevió a probarlo. Javier me contó su descubrimiento. Había olvidado su teléfono en casa y volvió a buscarlo durante la pausa del almuerzo. La puerta principal estaba entornada, algo inusual en Elena, siempre tan meticulosa. Un silencio pesado envolvía el apartamento en Madrid. Él la llamó Elena, ¿estás ahí?, mientras subía las escaleras. Nadie respondió. Pero desde el dormitorio unas voces ahogadas le helaron la sangre. Su corazón dio un vuelco. Se detuvo en el umbral, sin atreverse a abrir. Algo cayó, seguido de una risa masculina. Suave, mi amor, no tenemos mucho tiempo, era la voz de Elena, inusualmente juguetona. Javier se dio la vuelta y bajó las escaleras en silencio. Sentado en su coche, las manos le temblaban tanto que no podía introducir la llave en el contacto. Llamó a su oficina, diciendo que no se sentía bien. Condujo hasta un olivar cercano, nuestro lugar especial con Elena, o al menos, lo que solía serlo. El teléfono explotaba con llamadas, su jefe, sus colegas y luego Elena. Mi amor, ¿dónde estás? Me llamaron de tu oficina. Él no contestó. Sentado bajo la sombra de un olivo centenario, miraba el polvo levantado por el viento y se preguntaba cuánto tiempo llevaba esta farsa. Mientras Javier hablaba, yo lo escuchaba, sintiendo como mi propio corazón se encogía. No era solo por la pena que él sentía, sino por mi hija, que se había convertido en una extraña. Mis ojos recorrían los detalles de su rostro, la línea de su mandíbula tensa, el suave rizo de su cabello oscuro. Noté cómo sus dedos se crispaban nerviosamente sobre sus vaqueros bien ajustados. Siempre había creído que el matrimonio de Javier y Elena era perfecto. Eran como dos mitades de una naranja, su amor floreciendo ante mis ojos. Ahora, al ver su rostro destrozado, sentía que todo había sido una ilusión. Mi mano se movió instintivamente y acarició suavemente la suya, que descansaba tensa sobre su rodilla. Sentí una descarga eléctrica, una chispa que, nacida del dolor, prometía algo inesperado. Lo siento mucho, Javier. No te mereces esto, le dije, mis palabras fluyendo tan naturalmente como si fueran mi propia oración. Él me miró. En sus ojos vi una mezcla de tristeza y gratitud que me sorprendió. En ese instante algo se encendió entre nosotros. Una chispa. Después de esa conversación, Javier empezó a visitarme a menudo. Llegaba después del trabajo a mi casa en Triana, y yo lo esperaba. Lo escuchaba, le permitía desahogarse de todo lo que le dolía. Me contaba cómo Elena, una diseñadora de interiores muy solicitada en una firma de moda en Madrid, se había vuelto distante. Sus nuevos vestidos de seda y encaje, comprados en las boutiques más exclusivas de la Gran Vía,
sus sonrisas misteriosas, sus viajes de trabajo de fin de semana a Barcelona, Valencia o incluso a Portugal, que nunca resultaban ser lo que decía. Yo conocía ese dolor, esa sensación de que la vida se escapa de las manos. Sabes, yo también pasé por algo así, le confesé una tarde, mientras estábamos en mi terraza, el perfume de los jazmines mezclándose con el aire fresco de la tarde sevillana. Le hablé de Fernando, mi esposo. De cómo descubrí que tenía otra familia, 2 hijos más jóvenes que Elena. Del dolor que me ahogó durante años, un secreto que me llevé a la tumba, y del que nadie, ni siquiera Elena, se enteró. Javier se sorprendió. Me miró con respeto y una extraña comprensión. En sus ojos vi que habíamos dejado de ser solo suegra y yerno. Éramos 2 almas unidas por el sufrimiento. Noté su mirada en el pequeño tatuaje de una mariposa que tengo en el tobillo, un recordatorio de mi juventud salvaje que ahora se sentía tan lejana. Una tarde, mientras terminábamos la cena, él me miró y dijo: «Es estúpido, pero me gustaría vengarme. De Elena, de lo que me ha hecho. Me gustaría que sintiera lo que yo siento ahora». «¿Y cómo lo harías?», le pregunté, mi voz casi un susurro. «No sé». Quizás, se interrumpió, y sus ojos se posaron en mis labios. Lentamente se acercó y yo no me aparté. Sus labios eran suaves, pero llenos de un deseo oculto. Fue un beso extraño, tímido, lleno de incertidumbre y tensión. Sentí como mi corazón se aceleraba. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero al mismo tiempo era tan tentador. La respiración se me quedó atrapada en la garganta, y cerré los ojos. «Esto está mal», susurré cuando se apartó de mí, pero él solo me miró con tristeza. «Sí, lo sé. Eres la esposa de mi hija». «Tu suegra, querrás decir», le corregí, y una sombra de sonrisa apareció en nuestros rostros. Enseguida me levanté y dije: «Javier, tienes que irte. Por favor. Esto no puede volver a pasar». Pero ambos sabíamos que no era cierto. Los días siguientes fueron una tortura de tensión. Evité los encuentros con Javier, pero él llamaba. Su voz estaba llena de inquietud. Me convencí de que aquel beso había sido un error, un flechazo pasajero que desaparecería. Pero no lo hizo. Justo cuando luchaba con mis propios pensamientos, me llamó Elena. «Mamá, voy a un congreso de fin de semana en Barcelona. Volveré el lunes. Solo quería avisarte», me dijo con un tono despreocupado. Apreté los dientes. Sabía que era una mentira. No había ningún congreso. Sabía que iba con su amante. Sus palabras solo confirmaron mi convicción de que nuestra conversación con Javier no había sido casual. Por la noche, mientras estaba en la cama, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. «Se ha ido. Está en una finca en el campo cerca de Toledo. Con ese hombre. Sé su nombre, es Ricardo. Es socio en el bufete de abogados donde trabaja. Está casado y tiene 2 hijos», escribió. Me quedé helada. «¿Cómo lo sabía?», le pregunté y él respondió: «Contraté a un detective privado. Quería estar seguro». Su respuesta fue como un rayo. Él también lo sabía todo. «Ven. No quiero hablar por teléfono», escribió. No dudé ni un instante. Me puse un sencillo y ligero vestido de algodón blanco, que había diseñado para el verano. Era fluido y etéreo, revelando suavemente mis hombros y mi espalda. Calcé unas delicadas sandalias de esparto. No pensé en cómo me veía, simplemente sentí la necesidad de estar a su lado. El olor a cuero nuevo de mis sandalias me recordaba a mi taller, un ancla en la tormenta. Cuando llegué a su apartamento en una de las preciosas fincas históricas del barrio de Salamanca, en Madrid, lo encontré sentado en el salón, mirando por la ventana. En la mesita de centro había 2 copas y una botella de vino. Lentamente me senté a su lado.
He estado pensando en aquel beso, dijo con la voz ronca. Yo también, respondí. No es solo venganza, ¿verdad? Le pregunté y él negó con la cabeza. Javier se levantó y se acercó a mí. En sus ojos vi dolor, pero al mismo tiempo había algo que me atraía. Quería consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero no sabía cómo hacerlo. Isabel, tengo miedo, susurró. ¿De qué? Pregunté y él miró mis labios. No respondió. En cambio, se inclinó y me besó. Esta vez el beso fue seguro, audaz, sin dudar. Sentí sus labios que sabían a vino, sentí su calor, y el vino que sostenía se derramó sobre mi vestido, dejando manchas rojizas. Pero no me importó. En ese momento solo existíamos él y yo. Mi vestido estaba húmedo y su fina tela se adhería a mi cuerpo, realzando cada curva. Se deslizó de mis hombros y yo no protesté. Lentamente, sin prisas, entramos en el dormitorio. En la penumbra de su habitación, nuestras sombras bailaban en las paredes. Él desabrochó lentamente los botones de su camisa, y su cuerpo musculoso parecía esculpido por el propio Miguel Ángel. Mi corazón latía cada vez más rápido. Cada uno de sus toques era como una chispa que encendía un fuego en mí. Nos tumbamos en la cama, mirándonos el uno al otro, y sus manos acariciaban mi cuerpo, lentamente, con una delicadeza que me sorprendió. Me sentía hermosa, deseada. Nuestros besos eran apasionados, y las palabras susurradas se perdían en el silencio. El suave roce de la seda de sus boxers contra mi piel era una caricia inesperada. ¿Estás segura?, preguntó y su voz estaba llena de preocupación. No, susurré, pero mi voz era firme. Pero no puedo evitarlo. Y en ese momento, en los brazos de mi yerno, por primera vez en muchos años, me sentí libre. Como si me hubiera quitado un peso que había cargado toda mi vida. Pasamos esa noche explorándonos mutuamente. Fue una conexión de almas que se encontraron, que escaparon de la soledad, que se encontraron en esa extraña y prohibida danza. No hubo prisa, solo delicadeza, respeto y un amor que nació del dolor. Escuchaba el latido de su corazón, y él me abrazaba como si fuera el tesoro más grande. Dormimos enlazados, olvidando el mundo entero. Al amanecer, después de la noche en los brazos de Javier, me sentí como si hubiera renacido. Los primeros rayos del sol se colaban por la ventana, pintando nuestras siluetas en la pared de la habitación. Él me miró con una nueva esperanza en sus ojos, una que había desplazado la tristeza de la noche anterior. Me levanté. Mi vestido blanco, marcado por las manchas rojizas del vino, yacía en el suelo, como un testigo silencioso de lo ocurrido. Lo recogí con una sonrisa, pensando que esa mancha no era un defecto, sino un recuerdo imborrable de nuestra primera noche juntos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Javier, mientras sus dedos acariciaban suavemente mi mejilla. Como si me hubiera quitado un siglo de encima, respondí, y él se rió suavemente. Pero nuestra burbuja no podía durar para siempre. El lunes, cuando Elena regresaba, teníamos que volver a la realidad, a un juego donde cada uno de nosotros tenía un papel y el guión estaba escrito con mentiras. ¿Qué le vas a decir a Elena?, le pregunté con una punzada de preocupación en mi voz. Que estuve el fin de semana en Barcelona en un congreso de mi empresa, me contestó, y yo asentí. Yo le diré que tuve mucho trabajo en el taller. Diré que te llamé pero no me cogiste el teléfono. Perfecto, respondió con una sonrisa forzada, pero en sus ojos pude ver la ansiedad. Elena llegó bronceada y descansada. Lucía espléndida en un vestido de lino color crema, diseñado con un corte impecable que resaltaba su figura. Hablaba sin parar sobre su agotador congreso y sus interesantes ponencias. La escuché fingiendo interés, pero en mi mente solo veía el pequeño tatuaje de un fénix que Javier tenía en la espalda, un símbolo de su propio renacimiento, un secreto que ahora compartía conmigo. Mamá, estás radiante, ¿pasó algo?,
Me preguntó Elena con un tono sospechoso. ¿Algo? Nada. Es solo que el trabajo en el taller me sienta bien, ¿y a ti? Te ves genial, le respondí. Ella se rió. Me encantó el congreso en el que estuve, dijo, y yo la miré, preguntándome cómo podía mentir con tanta naturalidad. Javier está tan raro últimamente, ¿no crees?, continuó. Ya no peleamos. No está celoso y cuando salgo ni siquiera me pregunta dónde ni con quién voy. La miré sintiendo una mezcla de tristeza y enojo en mi corazón. ¿Cómo podía ser tan ingenua? La gente cambia, mi amor. Quizás ha encontrado otra manera de ocupar su tiempo libre, le dije, mirándola directamente a los ojos. Ella solo sonrió. Quizás ha madurado, respondió, y yo asentí. Esa noche le escribí a Javier. Ella sospecha algo. Tenemos que tener cuidado. Él respondió. Lo sé. Nos miró demasiado tiempo el otro día, quizás deberíamos terminarlo. Respondí, no lo creo, ¿tú quieres? Y él, yo tampoco. Pero tenemos que ser cautelosos. Nuestros encuentros se convirtieron en un ritual secreto. Martes, jueves y a veces los fines de semana. Siempre después del anochecer, en mi taller. Era nuestro santuario, un lugar donde las mentiras morían y la verdad, aunque dolorosa, podía respirar libremente. Un día, durante una cena, Elena anunció, cariño, mamá, quiero que conozcan a mis colegas de trabajo. Ricardo y su esposa vienen. Me gustaría que los conocieran. Me quedé helada. Javier apretó los dientes. Claro, mi amor. Con mucho gusto, le dije forzando una sonrisa. En el restaurante, un lugar de moda en el centro de Madrid, la atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, un hombre alto, elegante y seguro de sí mismo, se sentó frente a mí, al lado de Elena. Javier se sentó a mi lado. Los observé sintiendo una tormenta de emociones en mi corazón. Vi cómo Elena coqueteaba con Ricardo, cómo se tocaban por debajo de la mesa. Me pareció tan repugnante y al mismo tiempo me sentí culpable, porque yo estaba haciendo lo mismo con su esposo. Noté cómo Ricardo, cada vez que se movía, dejaba ver un atisbo de un tatuaje en su brazo, un diseño tribal complejo. Era un detalle mínimo, pero me llamó la atención. Señora Isabel, ¿a qué se dedica usted?, preguntó Ricardo mirándome fijamente. Soy diseñadora de moda. Tengo un pequeño taller en Sevilla, le contesté y él asintió. Qué interesante. Esa artesanía está muy de moda ahora, ¿y usted, Javier? Analista financiero. Es aburrido pero estable, ¿verdad, Javier?, preguntó Elena, y sentí un nudo en la garganta. Sí, es verdad, contestó Javier con una calma sorprendente. Ricardo sonrió, y en sus ojos vi un brillo que no pude descifrar. ¿Usted viaja mucho por trabajo, Javier? Elena me dijo que asiste a muchos congresos. Sí, a menudo, contestó Javier, y sentí como la tensión aumentaba. Yo también viajo mucho, respondió Ricardo. El mes pasado estuve cerca de Toledo. Un lugar muy tranquilo. Me quedé inmóvil. Miré a Javier. Él me miró y sus ojos eran dos pozos sin fondo. Él lo sabía. Ricardo lo sabía todo. Lo entendí en ese momento. Era un chantaje disfrazado de una conversación amable. Quería que yo supiera que él sabía que yo sabía. En un momento dado, Elena preguntó, mamá, no te ves muy bien, ¿quieres que te lleve a casa? No, mi amor. Javier me llevará. Estaré segura con él, le dije mirando a Ricardo a los ojos. Ricardo me miró, y en sus ojos vi una sombra de sorpresa. Por primera vez, vi algo en el que no era arrogancia. Vi duda. En el coche, en cuanto nos pusimos en marcha, Javier me tomó de la mano. Estaba fría.
Me apretó tan fuerte que me dolió. Él lo sabe, ¿verdad? Pregunté y mi voz temblaba. Sí. Lo supe en el momento en que dijo Toledo. Estaba allí con Elena. Nosotros también estuvimos allí, ¿recuerdas?, me contestó, y yo asentí. Sí, estuvimos allí, en una pequeña finca de fin de semana que le alquilamos a un amigo. Él sabe que yo sé. Ahora estamos atrapados en un juego, ¿qué vamos a hacer?, preguntó y yo no supe qué responder. Llegamos a mi casa, y él me miró. Isabel, tenemos que terminar esto, dijo. Lo sé, respondí. Pero ambos sabíamos que era una mentira. Entramos en mi casa, y no encendí las luces. Quería que me besara en la oscuridad. Quería que fuéramos solo nosotros, sin sombras, sin mentiras, sin miedos. Pero cuando entramos en el dormitorio, sentí que él dudaba. Isabel, tenemos que ser cuidadosos, dijo, y yo lo abracé. No ahora, Javier. Solo quédate conmigo, susurré. Me abrazó por la cintura, y apoyé mi cabeza en su hombro. Sentí su aliento en mi cuello. Sabía que este era el final. Que esto no podía durar. Pero no quería que terminara. No quería volver a estar sola. Prométeme que estarás aquí mañana, susurré, y él me abrazó más fuerte. Estaré. Siempre, me respondió. En ese momento, al escuchar sus palabras, sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Sí, estaba con él, pero sabía que no era real. Era solo un juego en el que estábamos metidos. Y no tenía idea de lo que pasaría después. Después de esa cena dramática, nuestro mundo se desmoronó. Elena se fue. No me hablaba, no respondía mis llamadas. Dejó el apartamento de Javier y se mudó con Ricardo. Sentí que la había perdido para siempre. El dolor era tan inmenso que a veces me costaba respirar. Javier intentaba consolarme, pero sabía que él también sufría. Lo veía en sus ojos, en la forma en que su cuerpo se tensaba. Estaba destrozado entre su amor por mí y la culpa hacia Elena. Sé que es difícil, me dijo una noche mientras estábamos en mi taller, con el aire lleno del olor a tela y el incienso que siempre quemo para relajarme. Sus manos se movían sobre mis hombros, y yo sentía que mi corazón latía a su ritmo. Pero tenemos que seguir adelante. Sin ella. Al menos por ahora. ¿Cómo?, pregunté con la voz llena de desesperación. Estaremos juntos. Tú y yo. Como siempre debió ser, respondió, y sentí que eso era exactamente lo que había anhelado desde el primer momento en que lo vi. Comenzamos un nuevo capítulo. Javier se mudó a mi casa. Mi pequeño hogar en Triana, que había sido mi santuario de soledad, de repente se llenó de vida. El olor a café recién hecho por la mañana, su risa, el sonido de su voz al despertar, todo eso me hacía sentir como en un cuento de hadas. Vivir con Javier era un sueño hecho realidad. Era tierno pero fuerte. Lo amaba por lo sensible que era. Me encantaba cuando me traía el desayuno a la cama, me preparaba un baño cuando me veía cansada, y me ayudaba con los diseños en mi taller. Era mi ángel guardián, mi amante, mi mejor amigo. Un día, durante la comida, Javier me dijo: Isabel, Elena quiere que nos veamos. Dijo que quiere hablar sobre la división de bienes. Me quedé helada. ¿En serio?, pregunté y mi corazón se aceleró. Sí. Creo que es una buena señal. Quizás quiere hacer las paces, respondió, y en sus ojos vi una pizca de esperanza. La reunión fue en el despacho de un abogado. Elena estaba allí con Ricardo. Se veía cansada, pero en sus ojos había algo que no había visto antes: determinación. Nos sentamos frente a ellos, y la atmósfera era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Bueno, al grano. Quiero el divorcio y ustedes tienen que llegar a un acuerdo sobre los bienes, dijo Elena, mirando a Javier.
Yo me quedo con el apartamento en Madrid y el coche y tú te quedas con el resto. Javier asintió. De acuerdo, respondió. Cuando pensé que todo había terminado, Elena me miró. ¿Y tú, no tienes nada que decir? Preguntó con un tono lleno de veneno. No, mi amor. Yo no tengo nada que decir, respondí, y ella se rió. Claro que no. Porque ahora tienes un nuevo esposo, dijo, y Ricardo sonrió. Elena, no exageres, le dije y ella me miró. No exagero. Arruinaste mi vida, mamá. Tú y tu amante, dijo, y sentí que mi corazón se rompía de nuevo. Yo te quería. Quería que fueras feliz, le dije, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Y yo pensaste en mí cuando te acostabas con mi esposo?, preguntó, y se quedó en silencio. Porque es diferente, eres mi madre, gritó, y yo me levanté. ¿Diferente? ¿Querías que estuviera sola, querías que fuera infeliz?, pregunté, y ella bajó la mirada. Quería que fueras feliz, pero no con mi esposo, respondió. Comprendí que este era el final. Que no había vuelta atrás. Tenía que tomar una decisión. Dejar a Javier y volver con Elena, o quedarme con Javier y arriesgarme a perder a mi hija. Después de volver a casa, me senté en el sofá. Javier me abrazó por la cintura, y yo apoyé mi cabeza en su hombro. Sentí el latido de su corazón. Comprendí que lo que había sucedido era el precio que tenía que pagar por mi libertad. El precio de ser feliz. El precio de vivir en la verdad. No llores, Isabel, susurró Javier. Ella algún día lo entenderá. Dale tiempo. No sé si alguna vez lo entenderá. Y no sé si puedo perdonarla por lo que me dijo, respondí. Lo sé. Pero tienes que hacerlo. Porque es tu hija. Eres su madre, dijo, y yo asentí. Esa noche, cuando estábamos en la cama, el vino que bebíamos calentando nuestros cuerpos, le dije, Javier, ¿sabes? Yo soñé con algo diferente. ¿Qué cosa? Preguntó. Que estaríamos juntos, pero sin dolor. Que no tendríamos que escondernos, que no tendríamos que mentir, le dije, y él me miró. Lo sé. Pero no es nuestra culpa. Es culpa de ellos. Ellos nos forzaron a esto, respondió, y sentí que tenía razón. En ese momento, acostada a su lado, en sus brazos, en mi propia cama, me sentí en casa. Me sentí segura. Sentí que tenía todo lo que necesitaba. Nuestro nuevo capítulo, lleno de amor y armonía, duró varios meses. Javier y yo éramos inseparables. Llevábamos la vida con la que siempre había soñado. Él trabajaba desde casa, y yo en mi taller. Los fines de semana, viajábamos por España, explorando rincones que nunca antes habíamos visto. Estuvimos en Toledo, la ciudad de las tres culturas, con sus calles estrechas y su aroma a historia. Visitamos Granada con la imponente Alhambra y el Generalife, donde nos perdimos entre los jardines y el sonido del agua. Era como una eterna luna de miel, aunque nunca nos casamos. Un día, mientras estábamos en un pequeño café de la Plaza de España en Sevilla, el teléfono de Javier sonó. Era Ricardo. Javier lo cogió y se alejó para hablar, dejándome sola en la mesa. Sentí una punzada de ansiedad. Cuando regresó, su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un miedo que me heló la sangre. ¿Qué pasó? Le pregunté y él se sentó frente a mí. Elena tuvo un accidente, dijo, y sentí como mi corazón se detenía. Me levanté de golpe. ¿Dónde? ¿Qué le pasó? Pregunté con voz llena de pánico. En Puebla. Está en el hospital. Ricardo me dijo que su estado es grave. El accidente ocurrió hace unas horas, pero no pudo localizarnos. Iba en el coche con Ricardo y su esposa, de camino a visitar a la familia de él. Estaba ebria. No podía creer lo que oía. Nos subimos al coche y condujimos hasta Puebla.
El camino se hizo eterno. Al llegar al hospital encontramos a Ricardo sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Su esposa lo consolaba. Ricardo al vernos nos miró con un odio que me hizo temblar. ¿Qué le pasó? Pregunté y él levantó la cabeza. Está en coma, dijo. Los médicos dicen que su estado es estable, pero se interrumpió y sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Todo esto es por su culpa. Por culpa de ustedes, dijo, y sentí como mi cuerpo se estremecía. Arruinaron su vida. Destrozaron su matrimonio. Y yo tuve que presenciarlo todo. Ricardo, cálmate, dijo Javier, y él se puso de pie. No me toques, ¿cómo pudiste? Ella era mi amiga, y tú arruinaste su vida. Y tú, pues eres su madre, es una locura, gritó con un tono tan venenoso que me dolió hasta el alma. En ese momento, al mirarlo, lo comprendí. Comprendí que nunca sería feliz. Que mi felicidad estaba construida sobre la desgracia de mi hija. Nos quedamos en la sala de espera, esperando noticias de Elena. Javier me tomó de la mano, pero me sentía completamente sola. De repente escuché a Ricardo hablarle a su esposa, sé que es raro. Pero este caso, me recuerda a otro que estoy llevando. Una mujer que asesinó a su esposo y a su suegra. Fue un crimen pasional, después de que se enteró de que su suegra y su esposo tenían un romance. Pero claro, este no es el caso. Me quedé helada. Miré a Javier. Él también lo había escuchado. Su rostro era una máscara. Sabía lo que pensaba. Ese caso se parecía al nuestro. Esa misma noche, cuando regresábamos a casa, el teléfono de Javier sonó. Era la policía. ¿Señor Javier Morales? Preguntó una voz. Somos de la policía de Puebla. Necesitamos que usted y su suegra, la señora Isabel Rivas, se presenten para ser interrogados. Me quedé de piedra. Miré a Javier. Él también estaba en shock. El miedo me invadió. ¿De qué se trata? Preguntó y el oficial respondió, se trata de la señora Elena Rivas. El señor Ricardo Gómez iba con ella en el coche. Fue asesinado y el señor Ricardo declaró antes de morir que se trataba de un crimen pasional. Que ustedes dos lo habían hecho. Por favor, acérquense a la estación de policía. Son los principales sospechosos. En mi corazón reinó una total desolación. Mi cuerpo temblaba. No podía creer lo que estaba sucediendo. En un instante lo tenía todo, y en el siguiente. Lo perdí todo. Perdí a mi hija, y ahora enfrentaba la cárcel. Javier, ¿qué vamos a hacer? Pregunté con voz temblorosa. No lo sé. Pero estaremos juntos. Como siempre respondió, y supe que era una mentira. Condujimos de regreso a Puebla. Yo estaba en estado de shock. Sentía que esto era lo que me merecía. Que esta era la penitencia por lo que había hecho. Surgió una pregunta. ¿Realmente lo hicimos? ¿Era posible? ¿O fue alguien más? ¿O Ricardo planeó todo esto? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio.